Mi nombre es Ruti, y hoy, a mis 35 años, todavía siento un apretón en el pecho cuando recuerdo mi infancia. Nací en Bonito, un pueblito perdido en el interior de Mato Grosso do Sul, donde los caminos de tierra se extienden hasta donde alcanza la vista, y el silencio de la naturaleza se rompe solo con el canto de los pájaros y el mugido distante del ganado. Éramos pobres, muy pobres. Nuestra casa era un bohío de madera con 3/4 diminutos, pero era nuestro hogar. Mi madre Cristina siempre decía que la riqueza no estaba en lo que teníamos, sino en el amor que compartíamos. Mi padre Jonas trabajaba de sol a sol en las fincas de la región, y aunque ganaba poco, siempre llegaba a casa con una sonrisa y alguna sorpresa para mí y para mi hermana Julia. Julia era 2 años menor que yo, pero teníamos una conexión especial. Jugábamos a las muñecas con mazorcas de maíz. Hacíamos casitas de barro y corríamos descalzas por el patio, persiguiendo gallinas e inventando historias fantásticas. Mi madre cosía nuestra ropa con retazos coloridos, y aunque fueran remiendos, nos sentíamos las niñas más bonitas del mundo. Recuerdo las noches en las que nos acurrucábamos todos juntos en la cama de mis padres, escuchando a mi madre contar cuentos de princesas y héroes, mientras mi padre tocaba su vieja viola. Eran momentos mágicos, donde la pobreza no existía, donde éramos una familia completa y feliz. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que la felicidad puede ser frágil como el vidrio. Todo cambió cuando cumplí 8 años. Mi madre comenzó a toser mucho, una tos seca que resonaba por la casa en las madrugadas. Adelgazó rápidamente, perdiendo ese brillo en la mirada que siempre me calmaba. Papá la llevó al médico en la ciudad, pero no teníamos dinero para los medicamentos. Vendimos su viola, algunas gallinas, todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Una mañana fría de junio, desperté y no escuché la voz dulce de mamá llamándonos al desayuno. Corrí al cuarto y la encontré inmóvil, con una sonrisa serena en el rostro, como si se hubiera quedado dormida para siempre. El grito que salió de mi garganta todavía resuena en mis pesadillas. Julia lloraba inconsolable en mi regazo, y papá se vino abajo. Después del entierro, nuestra casa se transformó en un lugar sombrío. Papá empezó a beber, al principio solo por las noches, luego durante el día. El hombre cariñoso que yo conocía se volvió un extraño amargado y violento. Pasamos a vivir de prestado en la casa de vecinos, comiendo sobras, durmiendo en el suelo. La situación se volvió insostenible. Fue en una mañana de septiembre que nuestra vida tomó el rumbo más terrible que podría imaginar. Papá nos despertó temprano, con los ojos rojos y el aliento fuerte a aguardiente. «Niñas, arreglen sus cosas, se van a trabajar para ayudar a la familia», dijo con una voz que yo no reconocía. No entendíamos lo que pasaba. Metimos nuestras pocas ropas en una bolsa de tela y seguimos a papá por el camino de tierra. Caminamos horas bajo el sol abrasador hasta llegar a una finca inmensa con una casa grande y blanca y cercas que se perdían en el horizonte. Un hombre alto y corpulento nos esperaba en la veranda. Tenía el cabello canoso, bigote espeso y ojos pequeños y crueles. Era el coronel Antonio, como todos lo llamaban. A su lado estaba una mujer delgada y silenciosa, que más tarde supe que era su esposa, doña Matilde. Lo que sucedió después fue la escena más devastadora de mi vida. Papá habló con el coronel unos minutos, lejos de nosotras. Vi dinero cambiar de manos, papeles ser firmados. Cuando regresó, tenía lágrimas en los ojos, pero también una determinación fría que me asustó. «Ruti, te vas a quedar aquí. Vas a trabajar para el coronel y aprender a ser una buena muchacha», dijo, evitando mi mirada. Mi mundo se desplomó. «¿Y Julia, papá? ¿Y Julia?» «Julia se va conmigo. Es muy pequeña todavía». No.
Eso no podía estar pasando. Corrí a los brazos de mi hermana. Me aferré a ella con todas las fuerzas que tenía. «No me dejes, Julia, no me dejes sola». Julia lloraba tanto que apenas podía hablar. «Ruti, no quiero irme, quiero quedarme contigo». Intentamos correr, pero papá me agarró de los brazos. El coronel llamó a 2 peones que sujetaron a Julia. La escena era desesperante. 2 niñas siendo separadas a la fuerza, gritando la una por la otra. «Por favor, papá, por favor, no hagas esto. Mamá no querría esto», grité con todas las fuerzas de mis pulmones. Por un momento vi a papá vacilar. Sus manos temblaban y me miró con un amor mezclado con desesperación que nunca olvidaré. Pero entonces endureció el rostro y dijo: «Perdón, hija, pero no hay otra manera». Julia fue arrastrada hasta una carreta vieja, sus gritos resonando por la finca. Extendía sus bracitos hacia mí, llamando mi nombre, suplicando que la dejara quedarse conmigo. Corrí tras la carreta hasta que ya no pude más. Caí en el suelo de tierra apisonada, viendo a mi hermana desaparecer por el camino polvoriento. Esa fue la última vez que vi a mi padre y a mi hermana. Pasé semanas llorando, negándome a comer, tratando de escapar. Pero la finca estaba aislada, rodeada de monte espeso y ríos caudalosos. No había a dónde ir. Poco a poco fui entendiendo mi nueva realidad. No era una trabajadora, era propiedad del coronel. Mi rutina empezaba a las 4 de la mañana. Me levantaba en el galpón de los empleados, un lugar húmedo y oscuro donde dormían más de 20 personas en hamacas y colchones viejos esparcidos por el suelo. Mi primera tarea era encender el fuego de la cocina de leña de la casa grande y preparar el café para la familia. Doña Matilde era una mujer amarga que encontraba placer en humillarme. «Eres una mocosa sucia que tu padre vendió porque no te quería», decía cada vez que derramaba algo o rompía un plato. «Si no fuera por la bondad de mi marido, estarías muerta de hambre en la calle». El coronel tenía 4 hijos. Miguel, el mayor, de 20 años, Carlos, de 18, Fernando, de 16, y la única hija, Isabela, de 14 años. Miguel era cruel como su padre. Carlos era violento e impulsivo. Fernando era cobarde pero malvado. E Isabela era la peor de todas. Bonita, rubia, mimada, sentía un placer sádico al ver sufrir a los empleados. Mis días eran interminables. Limpiaba la casa, lavaba ropa en el pilón, cuidaba las gallinas, ayudaba en la cocina, servía las comidas. Si cometía algún error, me castigaban. Me dejaban sin comer. Dormía atada en el corral. Recibía azotes. El coronel decía que me estaba educando. Pero había una luz en mi oscuridad. Conocí a Esperanza, una niña de mi edad que vivía en la finca con su madre, doña Rosa. Rosa trabajaba como cocinera desde hace muchos años y siempre estaba enferma, tosiendo mucho como mi madre antes de morir. Esperanza tenía los ojos más tristes que había visto, pero un corazón enorme. Me enseñó los secretos de la finca, dónde encontrar frutas silvestres cuando teníamos hambre, cómo evitar a los hijos del coronel cuando estaban borrachos, dónde esconderse cuando buscaban a alguien para descargar su rabia. Por las noches, acostadas lado a lado en el galpón, hablábamos en voz baja sobre nuestros sueños. Yo soñaba con encontrar a Julia y salir de ese lugar. Esperanza soñaba con cuidar a su madre en una casita lejos de allí. Nos volvimos hermanas de corazón, unidas por el sufrimiento, pero también por la esperanza de días mejores. Los años pasaron lentamente, como si el tiempo también tuviera miedo de acelerarse en ese lugar maldito. Cuando cumplí 14 años, empezó a suceder algo terrible. Miguel había regresado de la capital, donde estudiaba, y me miraba de una forma diferente. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, me acorraló entre las estanterías. «Has crecido, Ruti», dijo con una sonrisa asquerosa. «Te has vuelto una mujercita bonita». Intenté salir, pero bloqueó mi paso.
Lo que sucedió ese día fue el inicio de una pesadilla que duraría años. Miguel me tocó donde no debía, me besó a la fuerza, me amenazó diciendo que si contaba a alguien, mataría a Esperanza. Después vino Carlos, luego Fernando. Los tres hermanos me veían como un objeto de placer, algo que podían usar cuando quisieran. Intentaba esconderme, pero siempre me encontraban, en la biblioteca, en el granero, en los campos lejanos. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Esperanza notaba mi sufrimiento, aunque yo intentara ocultarlo. Una noche, cuando no podía dejar de llorar, le conté todo. Me abrazó y dijo: «También me hacen eso a mí. Somos dos sobrevivientes, Ruti. Algún día saldremos de aquí». La situación empeoró cuando doña Rosa murió. Esperanza tenía 16 años, y yo también. La muerte de su madre fue devastadora. Rosa murió tosiendo sangre, sin medicinas, sin dignidad, como un animal abandonado. Esa noche vimos nuestra oportunidad. «Vámonos, Esperanza, ya no tenemos nada aquí», susurré mientras velábamos el cuerpo de Rosa. «¿A dónde? No conocemos nada más que esta finca. Cualquier lugar es mejor que esto. Si nos quedamos, vamos a morir como tu madre». Planeamos nuestra fuga durante semanas. Juntamos algo de comida, unas ropas, un cuchillo de cocina. En una noche sin luna, cuando todos dormían, salimos en silencio por la cerca trasera y nos internamos en la maleza. El bosque era denso y aterrador. Ramas espinosas nos rasgaban la ropa y la piel. Animales nocturnos hacían ruidos extraños que nos asustaban. Andamos toda la noche, tratando de alejarnos lo más posible de la finca. Cuando amaneció, estábamos perdidas. La selva parecía la misma en todas las direcciones. Comimos las frutas que llevábamos y seguimos caminando, pero en círculos. Pasamos hambre, sed, miedo. En la tercera noche, escuchamos perros ladrando. Nos habían encontrado. Los matones del coronel nos trajeron de vuelta atadas como animales. El castigo fue terrible. Nos encerraron en un corral pequeño por una semana, comiendo solo pan duro y bebiendo agua una vez al día. Luego nos azotaron frente a todos los empleados, como ejemplo. «Intenten escapar otra vez y las mato a las dos», dijo el coronel con los ojos fríos como piedras. Volvimos a la rutina, pero ahora vigiladas constantemente. Nuestra esperanza se había transformado en desesperación, hasta que algo inesperado ocurrió. Era una tarde de jueves, cuando vimos llegar una carreta diferente a la finca. De ella bajó una mujer, una señora de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro. Llevaba un bolso de cuero viejo y caminaba con la dignidad de quien conoce su propio poder. «¿Quién es esa mujer?», le pregunté a Esperanza. «No sé, pero el coronel la trata con respeto. Mira cómo inclina la cabeza ante ella». Era verdad. El coronel Antonio, ese hombre cruel que humillaba a todos a su alrededor, bajó la cabeza y besó la mano de la señora como un caballero. Ella entró en la casa grande y estuvieron conversando por horas. Descubrimos que se llamaba Clotilde y que venía a la finca cada mes. Siempre traía ese bolso misterioso y se quedaba unas horas con el coronel en su despacho. Después iba al patio trasero, donde hacía cosas extrañas. Encendía velas de colores, dibujaba símbolos en el suelo con tiza blanca, murmuraba palabras que no podíamos entender. «Es una bruja», susurró Esperanza. «Las brujas no existen», respondí, pero mi corazón latía fuerte. «Sí existen. Mi madre siempre decía que hay personas que saben manejar fuerzas que no vemos. Por eso el coronel la respeta tanto». Observamos a Clotilde durante meses. Siempre hacía los mismos rituales. Siempre la trataban con reverencia en la casa. Una vez vi a Isabela llevarle flores y recibir a cambio una bolsita pequeña que guardó con cuidado. Fue una tarde de lluvia cuando nos atrevimos a acercarnos a ella. Clotilde estaba sola en el patio,
guardando sus velas en una caja de madera. «Señora», la llamé tímidamente. Ella se volvió. Tenía ojos oscuros y profundos, como si pudieran ver a través del alma. «¿Sí, niña? ¿Usted puede ayudar a la gente?» Apareció una sonrisa triste en su rostro. «Depende de la persona y del tipo de ayuda que necesite». Esperanza se acercó también. «Queremos irnos de aquí, pero no logramos escapar». Clotilde nos miró largo rato, como si leyera nuestros pensamientos. «Sé lo que sufren aquí, pero no puedo ayudar. Tengo un acuerdo con el coronel que no puedo romper». Mi corazón se hizo trizas. «Por favor, señora, ellos nos hacen cosas terribles». «Lo sé, niña, lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero si las ayudo directamente, él se dará cuenta y entonces morirán. Y yo también». Guardó sus cosas y se fue. Aquella noche, Esperanza y yo lloramos abrazadas, sintiendo que nuestra última esperanza se había esfumado. Pero el destino aún no había terminado con nosotras. 3 días después, llegó un hombre a la finca buscando trabajo. Era un tipo común, de mediana edad, que el coronel contrató para trabajar en el campo, pero se me acercó cuando nadie miraba y susurró: «Clotilde manda decir, prepárense, viernes medianoche la puerta trasera, traigan solo lo esencial». Mi corazón casi se detuvo. Esperanza estaba a mi lado y escuchó todo. Nos miramos con una mezcla de esperanza y terror. «Puede ser una trampa», dijo ella, «o puede ser nuestra salvación. No tenemos otra opción». El viernes apenas pudimos trabajar de los nervios. Por la noche fingimos dormir y esperamos a que todos se durmieran. Cuando el reloj de la casa grande marcó la medianoche, nos escabullimos del galpón. La puerta trasera quedaba a casi 1 kilómetro de la casa grande. Caminamos en silencio, el corazón latiéndonos tan fuerte que creíamos que todos lo oirían. Al llegar, no había nadie. «No viene», susurró Esperanza. Pero entonces escuchamos el ruido de una carreta. Era Clotilde, sola, conduciendo 2 caballos negros. «Suban rápido», dijo en voz baja. No dudamos. Saltamos a la carreta y ella azuzó a los caballos. Salimos de allí como si lleváramos la muerte a cuestas. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Lejos, muy lejos». Viajamos toda la noche y el día siguiente. Clotilde solo paraba para dar agua a los caballos y para que nosotros pudiéramos beber de arroyos en el camino. Al segundo día, llegamos a un pueblo pequeño llamado Aquidauana, que yo nunca había oído nombrar. Clotilde nos llevó a una casa sencilla en la periferia, una casa de madera con un patio lleno de plantas extrañas. Adentro había velas por todas partes, frascos con líquidos de colores, libros antiguos y símbolos dibujados en las paredes. «¿Por qué nos ayudó?», pregunté. Ella suspiró profundamente. «Porque ustedes me recordaron a mí cuando tenía su edad. También fui abusada, también sufrí. Aprendí que cuando tenemos el poder de ayudar a alguien, debemos hacerlo, cueste lo que cueste». Y el acuerdo con el coronel. Lo rompí. Ahora él vendrá a buscarme y vendrá a buscarlas a ustedes también. Tenemos que actuar rápido. Esa noche, Clotilde nos explicó que trabajaba con lo que llamaba las fuerzas de la naturaleza. La gente lo llama brujería, macumba, hechicería. Yo lo llamo justicia. ¿Puede hacer que el coronel pague por lo que nos hizo?, preguntó Esperanza. Puede, pero deben entender que jugar con esas fuerzas tiene consecuencias. Lo que buscan puede volverse contra ustedes en el futuro. Pensé en todos los años de sufrimiento, en las noches de terror, en la separación de mi hermana, en la muerte de la madre de Esperanza. No me importan las consecuencias, quiero que pague. Esperanza estuvo de acuerdo. Se merece sufrir como nos hizo sufrir. Clotilde nos miró a los ojos largo rato. Finalmente asintió.
Entonces hagámoslo. El ritual tuvo lugar en el patio, bajo una luna menguante. Clotilde encendió velas negras en círculo, dibujó símbolos en el suelo con carbón y sal gruesa. En el centro puso una muñeca de trapo que ella misma cosió, representando al coronel. «Necesito algo que le pertenezca», dijo. Esperanza sacó de su bolsillo un botón. Se lo quité de su camisa cuando lavaba su ropa. Clotilde cosió el botón en la muñeca y comenzó a murmurar palabras en una lengua que yo no conocía. El aire se volvió denso, las velas temblaron sin viento y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Tomó agujas y empezó a clavarlas en la muñeca, diciendo: «Que el dolor que causaste vuelva a ti multiplicado. Que la oscuridad de tu alma se convierta en tu prisión. Que tus propios hijos se vuelvan contra ti, como tú te volviste contra hijas que no eran tuyas». El ritual duró horas. Clotilde quemó hierbas que producían un humo espeso y dulce. Hizo mezclas con líquidos que burbujeaban solos, cantó canciones que parecían venir de otro mundo. Yo y Esperanza solo observábamos, hipnotizadas, sintiendo que algo muy poderoso estaba ocurriendo. Al final, Clotilde enterró la muñeca en un hoyo profundo en el patio y dijo: «Está hecho. Lo que se siembra, se cosecha». Dormimos mal esa noche. Soñé con la finca ardiendo y desperté sobresaltada. 5 días después, llegó a la ciudad un viajero trayendo noticias del interior. Una finca se había incendiado. El dueño, un tal Coronel Antonio, había muerto quemado vivo. Al parecer, uno de los empleados se había rebelado contra los malos tratos, mató al patrón con una azada y prendió fuego a la casa. Cuando escuchamos la noticia, Esperanza y yo nos miramos. Sentí una satisfacción terrible recorrer mi cuerpo. «Murió gritando», dijo el viajero. «Dicen que aún estaba vivo cuando las llamas lo alcanzaron». Clotilde solo asintió en silencio. Pasamos algunos meses en la casa de Clotilde, ayudándola con sus plantas y aprendiendo sobre hierbas medicinales. Ella nunca volvió a hablar del ritual, pero supe que algo había cambiado en mí. Ya no me sentía la niña indefensa de la finca. Había descubierto que existía poder más allá del que los hombres ejercían por la fuerza. Cuando cumplí 18 años, decidí buscar a mi hermana Julia. Clotilde me dio dinero y una carta de recomendación para un trabajo en Campo Grande. «Ve a vivir tu vida», dijo. «El pasado ya fue vengado. Ahora es tiempo de construir tu futuro». Dejé a Esperanza en la casa de Clotilde. Ella había decidido quedarse y aprender los secretos de las hierbas y los rituales. «Quiero poder ayudar a otras niñas como nosotras», dijo cuando nos despedimos. En Campo Grande conseguí empleo como empleada doméstica en la casa de una familia rica pero amable. Los patrones, el señor Alberto y doña Carmen, me trataron con respeto y dignidad. Por primera vez en años me sentí humana de nuevo. Busqué a mi hermana por todas partes. Fui a registros civiles, comisarías, iglesias. Puse anuncios en periódicos, hablé con asistentes sociales. Pero fue como si Julia hubiera desaparecido del mundo. Nunca supe más de ella ni de mi padre. Ese dolor nunca sanó por completo. En la casa de mis patrones conocí a Carlos, el jardinero. Era un joven sencillo y bueno, 3 años mayor que yo. Nos enamoramos poco a poco, construyendo una relación basada en cariño y respeto. Él no sabía de mi pasado, y yo no me sentía lista para contarlo. Cuando cumplí 22 años, Carlos me pidió matrimonio. Acepté, pero la noche antes de la boda le conté toda mi historia. Estaba preparada para que se fuera, pero él solo me abrazó y dijo: «Lo que pasó no importa. Lo que importa es el futuro que vamos a construir juntos». Nos casamos y tuvimos 2 hijos. María, que hoy tiene 12 años, y Juan, de 9. Soy una madre vigilante. Protejo a mis hijos como una leona protege a sus crías.
Nunca pasarán por lo que yo pasé. Monté una pequeña tienda de productos naturales, donde vendo hierbas medicinales y hago pomadas cicatrizantes. Aprendí mucho con Clotilde y uso ese conocimiento para ayudar a otras personas. Ya no hago rituales de venganza, pero uso las plantas para curar, para traer paz, para alejar energías negativas. Hace 2 años ocurrió algo inesperado. Estaba en el mercado cuando vi a una mujer que me pareció familiar. Era Isabela, la hija del coronel, irreconocible. Delgada, con ropa remendada, cabello despeinado. Ella también me vio y se acercó. «Ruthie, ¿eres tú?» Mi primer impulso fue salir corriendo, pero algo me hizo quedarme. «Sí, soy yo», empezó a llorar. «Tengo que pedirte perdón. Por lo que mi padre hizo, por lo que mis hermanos hicieron, por lo que yo hice. Éramos monstruos». Contó que después de la muerte del padre, la familia se deshizo. Los hermanos pelearon por la herencia, lo perdieron todo, se volvieron alcohólicos. Ella misma se había casado con un hombre que la golpeaba. Tuvo hijos que apenas podía alimentar. «Merezco todo esto», dijo. «Es castigo por lo que hicimos con ustedes». Miré a esa mujer destrozada y por primera vez sentí compasión en vez de rabia. Lo pasado, pasado. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo elegir no cargar odio en el corazón. Le di algo de dinero y la dirección de una organización de asistencia. Busca ayuda. Sus hijos no tienen la culpa de los errores de sus abuelos. Me agradeció llorando y se fue. Nunca la volví a ver, pero supe que consiguió trabajo en una escuela y trataba de reconstruir su vida. Hoy, al mirar atrás, sé que la brujería no resolvió todos mis problemas. Solo me devolvió la sensación de que tenía poder sobre mi propia vida. El verdadero hechizo fue descubrir que era más fuerte de lo que imaginaba, que podía sobrevivir, crecer e incluso perdonar. Aún pienso en Julia todos los días. Mantengo la esperanza de que algún día tocará la puerta de mi casa, sonriendo como cuando éramos niñas. Sé que puede ser solo un sueño, pero es un sueño que me mantiene caliente en las noches frías. Clotilde murió hace 3 años, pero antes me visitó una última vez. Estaba enferma, sabía que iba a morir. «Aprendiste la lección más importante», dijo. «El poder no está en devolver el mal a quien nos lastimó, está en no permitir que el mal nos defina». Me dejó sus libros, sus recetas de hierbas, sus conocimientos. «Úsalos solo para curar», fueron sus últimas palabras. Y eso es lo que hago. Curo heridas, calmo corazones rotos, protejo familias. La niña que fue vendida por su padre se transformó en una mujer que protege a otras niñas. La venganza me liberó del pasado, pero fue el perdón lo que me liberó para el futuro. Si leíste mi historia hasta aquí, quizá estés pasando por algo parecido. Quizá te sientas débil, indefenso, perdido. Quiero que sepas que la fuerza está dentro de ti. No necesitas brujería para ser poderoso. Solo necesitas creer que mereces algo mejor y luchar por ello. El mal que te hicieron no define quién eres. Tus cicatrices son pruebas de que sobreviviste. Tu dolor puede convertirse en sabiduría. Tu rabia puede convertirse en fuerza para proteger a otros. No te vengues, libérate, no odies, sánate. Y cuando tengas el poder para ayudar a alguien, ayuda. Ese es el verdadero hechizo que transforma el mundo. ¿Te gustó mi historia? ¿Has pasado por situaciones parecidas? ¿Conoces a alguien que necesitara escuchar estas palabras? Comparte en los comentarios tus experiencias o envía esta historia a quien necesite fuerza hoy. La vida es mágica cuando escogemos esparcir luz en lugar de oscuridad.